Esta conferencia comenzará a grabarse. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Me presento brevemente. Mi nombre es Carlos García Moreno y soy el responsable de la Oficina de Transformación Digital del COIAS. Como bien sabéis, este webinar está organizado por el propio Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias y, en primer lugar, pues me gustaría agradecer a todos los asistentes por conectaros y compartir este webinar con nosotros. Hoy concretamente pues hablaremos sobre sistemas de planificación de recursos empresariales, más conocidos como ERPs, y creo que antes de dar comienzo al webinar es importante pues matizar cuál es la importancia, qué papel juegan un sistema de ERP en una empresa y qué beneficios pues tiene a la hora de transformarse digitalmente. En este sentido, mencionar que un ERP es un software que básicamente, en lo que a la transformación digital se refiere, va a ser como la columna vertebral, porque bueno, básicamente un buen ERP pues, nos va a permitir desarrollar una serie de ventajas dentro de la compañía, como son la automatización de los procesos de la empresa, disponibilidad de la información en una misma plataforma, integrar distintas áreas de una compañía y todo ello pues, va a llevar tanto al ahorro de tiempo como de costes, como también a integrar toda esa información que nos va a poder generar el ERP a través de soluciones de Business Intelligence. Bien, antes de nada os tengo que contar brevemente qué es la Oficina de Transformación Digital del Colegio. Este proyecto pues, nos lo asignó el Ministerio de Economía y Transformación Digital a través de Red.es y tiene por objetivo acompañar a las pymes y a los autónomos en su proceso de transformación digital durante los próximos 2 años. Cualquier pyme y autónomo se pueden beneficiar independientemente del sector al que pertenezcan y aquí mencionamos las distintas líneas de actuación que tenemos planeadas para este proyecto con el objetivo de transformar digitalmente tu empresa. Importante mencionar que todas estas acciones son gratuitas y de acceso libre y que para inscribiros pues simplemente tenéis que acceder a través de la página web otdasturias.es. Algún aspecto organizativo sobre el webinar. Las webcam permanecerán deshabilitadas, los micrófonos rogamos que permanezcan silenciosos para mejorar la calidad del audio y cualquier duda, pregunta que os pueda surgir a lo largo de la ponencia, si queréis la podéis trasladar al chat que tenéis disponibles a la derecha de vuestras pantallas y una vez que termine el fin de la ponencia, pues daremos respuesta a esas cuestiones. Bien, en esta jornada nos acompaña Mario Pérez Martín. Agradecer tanto a Mario como a Líder IT, la empresa en la que trabaja, por la predisposición y la colaboración en la organización de este webinar. Para que conozcáis un poco mejor a Mario, voy a resumir brevemente su perfil profesional. Es socio gerente de Líder IT Consulting, además de economista y consultor senior de ERP. Sobre el webinar de hoy, en el que hablaremos sobre sistemas de planificación de recursos empresariales, pues a modo resumen destaco los principales puntos que trataremos de abordar en la jornada de hoy. Partiremos de qué es un ERP, las ventajas y los beneficios de la implantación de ERPs, motivos para implantar un ERP, diferentes tipos de ERP en el mercado y los factores que influyen en la selección, fases para implementar un ERP, dificultades y riesgos de la implantación de un ERP y, por último, abriremos un coloquio a modo de dudas y preguntas entre el ponente y los asistentes. Formas de contactar con nosotros a través de la sede del Colegio de Ingenieros Industriales, que está situada en Oviedo, a través de la página web otdasturias.es, en redes sociales, que estamos en casi todas con el nombre @coyas, y si no directamente a través del correo electrónico otd@coyas.es. Importante mencionar que todas estas acciones llevadas a cabo por la Oficina de Transformación Digital están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y por el propio Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. Pues por mi parte nada más, agradecer vuestra atención y dar paso ahora a Mario, el verdadero protagonista de la jornada, para que dé comienzo a su exposición. Gracias y un saludo. Bueno, muy buenos días a todos. Al igual que comentaba Carlos, agradeceros muchísimo la asistencia. Voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible y lo más condensado, porque es un tema que, bueno, que abiertos a debate, que es lo que más nos suele gustar a los ponentes y sobre lo que ya estoy esperando antes de empezar, bueno, pues podría durar horas, ¿no?
Voy a compartiros mi pantalla ahora mismo. Realicé una pequeña presentación sobre la que apoyarme, pero lo dicho, ir consultando todas las dudas que tengáis y a partir de ahí, al finalizar la presentación, pues tratamos de ir dándoles respuestas. ¿Lo veis, verdad, Carlos? Carlos, ¿veis la presentación? Sí. Lo vemos perfectamente, sí. Gracias. Venga, perfecto. Bueno, pues empezaré también como hizo Carlos, haciéndonos una brevísima presentación nuestra, que es lo de menos, es lo menos importante, pero bueno, ya que voy a daros un poco nuestro punto de vista y mi opinión personal en ciertas partes de la presentación, pues que sepáis un poco pues, quién nos está comentando esto, ¿no? Nosotros somos una empresa asturiana, líder IT Consulting, llevamos más de 35 años, nos dedicamos básicamente pues, a ayudar al tejido empresarial a mejorar a través de la tecnología. Nacemos hace casi 40 años, que como digo yo, 40 años en informática pues son un montón de años, no es como la construcción, que no sé, que los egipcios ya montaban pirámides, la informática no lleva tanto tiempo y bueno, pues 40 años ya pues es una trayectoria. Tenemos más de 1000 clientes creciendo permanentemente, el número de clientes y una plantilla aproximada de unas 200 personas a día de hoy. Estamos muy repartidos a lo largo de España, no paramos de abrir delegaciones. Actualmente, pues este es un poco pues, la ubicación de las diferentes delegaciones que tenemos, aunque la central pues está en Asturias, ¿no? A partir de ahí, desde Asturias también se dan diferentes servicios a las distintas delegaciones de manera centralizada, aunque en cada delegación pues también tenemos perfiles concretos para cubrir las necesidades del cliente. Líneas de negocio que tenemos, por último, pues simplificando mucho, digamos que tenemos un primer área que es el foco de esta webinar, que es un área de sistemas de gestión, donde lo primero y principal que hacemos es tema de ERPs, que después voy a entrar muy en detalle. Tenemos también aplicaciones para gestionar tesorería avanzada. Los ERPs también, pues depende un poco de la tipología de ERP que sea, pues también tienen aplicativos para gestionar la tesorería, pero hay aplicaciones muy específicas en empresas que tienen complejidad real muy seria de tesorería para llevar este área. Aplicativos de nómina y recursos humanos. Los ERPs, pues algunos de ellos traen algo, generalmente en la parte de recursos humanos. La parte de nómina suele ser algo un poco complementario, porque sobre todo en ERPs de multinacional, la parte de nómina siempre es un aspecto muy local de cada país, que cambia mucho, con temas normativos en constante evolución, y ahí generalmente los ERPs multinacionales se suelen apoyar en empresas locales. Después una parte de CRM, donde también tenemos aplicaciones exclusivas de CRM. Los ERPs también suelen traer módulos para llevar esta parte de CRM, pero insisto, hay aplicaciones específicas que no hacen otras muchas cosas, solo hacen CRMs, bien porque el cliente no necesita pues, una solución de contabilidad, por decir algo, o bien porque necesita una solución de CRM muy avanzada. Y los ERPs generalmente pues traen su solución de CRM, pero no suelen ser soluciones de CRM extremadamente complejas, ¿no? Y luego una parte de comercio electrónico. Tenemos un segundo departamento, digamos, más web. Estos los voy a ir saltando muy rápido porque no son el foco de la reunión. Donde, bueno, pues hacemos aplicaciones web a medida, intranets, extranets, portales. Ahí digamos que nuestro principal foco es trabajar con un aplicativo de Microsoft que se llama SharePoint. Tenemos un tercer gran bloque que es un departamento de seguridad, donde hacemos consultorías para implantación de 27.000, de 20.000, de RGPD, hacemos actuaciones de hacking ético, ayudamos a las empresas a implantar el Esquema Nacional de Seguridad. Bueno, nosotros tenemos todas esas certificaciones también en la propia empresa. Tenemos un área de sistemas, la parte un poco más relacionada con el, vamos a decir, con el hardware, aunque bueno, ahora en la nube, pero bueno, detrás siempre hay un hardware, ¿no? Toda la parte de mantenimiento informático, virtualización de escritorios, copias de seguridad, el día a día un poco de las empresas en la parte de servidores, ordenadores, etc. Tenemos un departamento de Industria 4.0 que muchas veces va relacionado con este área de ERP, ¿vale? Pero con aplicaciones específicas
para la parte de Industria 4.0, como pueden ser sistemas GEMAO para temas de mantenimiento, capturas de datos en planta, MES, que digamos que vendría a ser un MES, es un aplicativo que interconecta el ERP con la planta de fabricación, es decir, generalmente pues los ERPs no se entienden con máquinas, no saben desde un ERP arrancar una máquina o pararla o saber si una máquina tiene una avería o, bueno, pues el MES digamos que es, simplificando mucho y llevándolo un poco a tierra, no muy en lenguaje informático, pues vendría a ser el dueño y señor de la parte de fábrica interconectada con el mundo de la oficina, ¿no? Después tenemos también aplicativos para gestión de almacén avanzado. Los ERPs traen su módulo de almacén, pero insisto otra vez, un ERP pues no te marca el camino más corto del carretillero para preparar un pedido, por ejemplo, ¿no? Entonces hay aplicaciones que se interconectan con el ERP y que te ayudan a gestionar el almacén de una manera más avanzada. Y después, generalmente los motivos últimos por los cuales alguien quiere tener un ERP, pues es tener datos, ¿no? Pues un área de inteligencia de negocio, cuadros de mando, business intelligence, se le ponen muchos calificativos y nombres, ¿no? Pero en definitiva, vamos a decir un reporting avanzado que nos ayuda a tomar decisiones. Bien. ERPs. Vamos a entrar en faena un poco en lo que es el webinar de hoy. Un ERP, las siglas son Enterprise Resource Planning o planificador de recursos empresariales. Al final es una aplicación que integra un conjunto de módulos que nos permiten automatizar la mayoría de las prácticas de negocio relacionadas con aspectos operativos o productivos de nuestra empresa, facilitando, centralizando la información de todas las áreas que lo componen, compras, producción, logística, bueno, las diferentes áreas que tenga una empresa. Al final, el ERP, como bien comentaba Carlos, es el centro neurálgico de la transformación digital en las empresas. Digamos que es un aplicativo que trata de tener un dato único, ¿no? Un sitio donde centralizamos toda la información de la empresa. Bien. Aquí quiero mostraros, bueno, hay muchas cosas alrededor de un ERP, pero aquí quiero trasladaros de manera gráfica porque es el centro neurálgico. Alrededor he puesto un montón de cosas que las empresas muchas veces necesitan. Pues hay empresas que necesitan FACE porque trabajan con administración pública y les obligan a meter facturas a través de FACE. Empresas que tienen un tamaño y necesitan el SI, el EDI, un CRM externo, un programa de nóminas, como comentaba, un gestor documental, un TPV, porque tengo un ERP, pero tengo terminales de punto de venta y factura electrónica, gestor de notificaciones, business intelligence, preventa, autoventa, todos ellos, todos y cada uno de ellos va a necesitar coger información del ERP. El ERP, como podéis visualizar, va a estar siempre en el centro de la operativa. Digamos que cuando yo me siento con cualquier empresa y me preguntan muchas veces, ¿no? Oye, ¿por dónde empezamos? O estamos pensando implementar una solución de... Yo siempre voy al origen, ¿no? Primero les pregunto, ¿qué ERP tenéis actualmente? Porque hay veces que te encuentras empresas que quieren implementar, pues qué sé yo, un mes y no tienen ni siquiera un ERP. ¿Pueden hacerlo? Bueno, podrían, pero digamos que no sería lo lógico, ¿no? Primero es tener el centro neurálgico de tu empresa, la columna vertebral bien establecida y luego ir creciendo alrededor. Nosotros en ERPs llevamos más de 35 años implantando ERPs y distribuimos actualmente 4 soluciones diferentes. Con lo cual tenemos una visión profunda porque las implantamos, es decir, no es que conozcamos a nuestra competencia, es que somos implantadores de 4 productos que digamos son productos diferentes entre sí. Hoy os voy a dar un aspecto un poco general de todos, no de mis productos, sino a nivel general. Vendemos un producto que se llama SAG X3, digamos que es un producto para mediana gran empresa. Vendemos otro producto que se llama Dynamics Business Central de Microsoft, que es un producto ya para pyme. Vendemos otro producto que se llama Odoo, es un producto un poco diferente a los demás porque además es un producto de software libre. Y vendemos otro producto que es de otra multinacional que se llamaba Wolters Kluwer, la multinacional, que se llama A3 ERP y que, bueno, pues es un aplicativo un poco, digamos, más básico que SAG X3 y Microsoft Dynamics Business Central,
en cuanto a funcionalidad, también en cuanto a precio, ¿vale? Que son aspectos que, como después veremos, pues tendremos que ir valorando cuando decidimos qué ERP implantamos. Bien, tenemos también experiencia en todo tipo de clientes y de sectores. Pues os animo después en la charla coloquio a que me hagáis consultas de lo que queráis, pues tenemos experiencia en casi cualquier tipo de clientes, fruto de estos 35 años implantando soluciones y soluciones de toda índole, tamaño, tipo, como podéis comprobar. Bien, ventajas y beneficios de implantar un ERP. Primero, modularidad. Es decir, un ERP conceptualmente es un aplicativo que te permite ir implementando cosas según las vas necesitando. Es decir, no tienes por qué meterte en una macro implantación, sino que una implantación la puedes ir faseando, con todo lo que ello significa. Menos dedicación de recursos, menos costes muchas veces, porque no tienes que ir adquiriendo no sé qué módulos, esa es una característica típica de un ERP. Un ERP ha de ser modular, ¿vale? Escalabilidad, un poco muy relacionado con la parte de arriba. Es decir, podemos ir haciendo esa fase de implementación a medida que lo vamos necesitando. Importantísimo, dato único. Es decir, yo me encuentro muchas veces con clientes que cuando me siento con ellos, pues tienen un aplicativo de gestión, el que sea. A veces no es un ERP, es una aplicación de facturación, por ejemplo, tienen otra aplicación para contabilidad. Hay veces que incluso se conectan, como digo yo, hacen un túnel entre los dos aplicativos y se conectan. Los túneles, yo les digo que están muy bien, ¿no? Porque, jolín, un túnel, cuando vamos de aquí a León, pues si no hubiera el túnel del Huerna, pues tendríamos un lío, pero el problema de los túneles es que si hay accidentes muere gente. Entonces hay que tratar de evitarlo si se puede. Por eso el ERP se encarga dentro de una misma casa de tener facturación, contabilidad, no hacen falta túneles externos, ¿vale? Pero me encuentro con esas empresas que tienen aplicativos sueltos, a veces tienen ERPs pero muy, muy básicos y sus necesidades han ido aumentando y en ambos casos, en los dos escenarios, ¿qué me encuentro? Pues me encuentro muchas veces, no, esto lo hacemos en un Excel, que lo tenemos aquí, no, tengo aquí una persona que, oye, sabe algo de informática en la empresa o es un experto y se hizo en Access no sé qué, ¿no? Bueno, ¿y qué nos pasa cuando empezamos a hacer esas cosas? Pues que en muchas ocasiones los datos están dispersos, ¿vale? Los datos estando dispersos tienen varios problemas. Uno, sacar información de ellos. Dos, la doble introducción de datos, es decir, metimos las facturas en el ERP, pero aparte la tesorería, como mi ERP no tenía para gestionar tesorería, tengo aquí yo un Excel que me hice con unas fórmulas divinas de la muerte, pero tengo que copiar esto del ERP y meterlo en el Excel y, bueno, si lo metí manualmente, además con posibles errores, si no lo metí manualmente, pues perdí tiempo en ir a buscar, copiar, pegar. ERP, dato único, metemos el dato una vez y eso se distribuye a lo largo de los diferentes módulos, ¿vale? Siguiente, mayor control. Permite establecer, por ejemplo, mayor control en todos los aspectos, ¿no? Pero aquí lo que quería resaltar es que permite establecer pasos obligatorios, un ERP. Por ejemplo, imaginaros que somos una empresa de alimentación. Bueno, pues yo podría obligar al sistema a que en la venta de determinado producto, en la fabricación de determinado producto, se me tenga que informar de la trazabilidad. Si no, es que no te imprimo la etiqueta o es que no te saco el no sé qué. Cuando no tenemos un ERP y tenemos ese programa de facturación y tenemos esos Excel, el Excel es la mejor herramienta del mundo, en mi opinión, casi, pero el problema es que lo aguanta todo. En una celda no dice no sé qué, pero de repente se lo escribes y ya lo dice. Y un ERP pues te permite, digamos, establecer ciertas rigideces que te permiten mayor control y te permiten tener un lío cuando después te auditan y no habías informado la trazabilidad no sé dónde. Bien, ¿qué más te permite un ERP? Te permite mejora en la toma de decisiones. ¿Por qué? Bueno, pues fruto primero, de que hemos metido datos una vez, no hemos duplicado datos y no hemos cometido errores a la hora de escribirlos en otros sitios, porque como una vez que alguien me mete un dato en un sitio, yo ya dispongo de ese dato, pues me permite tener la información disponible a tiempo real. Esta fiabilidad y esta rapidez en el acceso a la información me permite tomar mejores decisiones. ¿Qué más me permite? Por tanto, me va a permitir tener una mayor productividad porque puedo tomar decisiones mejores, porque probablemente he acometido menos costes para cometerlas por ese ahorro de tiempos.
y por tanto, si tengo una mayor productividad, voy a tener una mejora en la rentabilidad. ¿Vale? Motivos por los que se implanta un ERP, bueno, pues evidentemente para tener ventajas, ¿no? Pero bueno, voy a llevarlo desde otro punto de vista también, ¿no? Pues parece un poco redundante, ventajas y motivos. Primero, vamos a mirarlo un poco desde otro prisma. Hay veces que hay motivos operacionales, es decir, yo me encuentro también muchas veces que las empresas, gracias a Dios, pues somos vivas, ¿no? Y ninguna nace siendo un monstruo de grande. Hay veces una empresa nace siendo una startup y va creciendo y va cambiando sus necesidades. Y muchas veces en esta fase de crecimiento, pues las empresas se encuentran que hoy no son lo mismo que eran hace mucho tiempo y que han ido adaptándose, pero digamos que adaptándose haciendo pequeñas reformas, pequeñas trampillas para ir adaptándose en el proceso y cuando se paran dirían, joder, yo si lo hiciera hoy de cero lo haría de otra manera, porque mis necesidades hoy son otras, o porque mis necesidades, estando cubiertas por mi sistema y mis procedimientos, son optimizables. Bueno, pues la implantación de un ERP es el momento estupendo para estandarizar los procesos de la empresa y también para reordenarse. Es decir, hay veces que los ERPs pues siguen unos modelos de gestión de muchas empresas que, bueno, pues que implica que cuando haces una operativa de, no sé, de pedido de venta, pues ya te obliga a seguir una serie de pasos que son los normales a la hora de acometer un pedido. Bueno, pues muchas empresas con la implantación de ERPs tratan de adaptarse a estos procedimientos de los propios ERPs. Y después, en lo que los ERPs se adapten, muchas veces las empresas tratan de reordenarse, es decir, de volver a pensar si los procesos que hacen actualmente son mejores haciéndolos de otra manera. ¿Vale? Otro motivo por el cual bueno, las empresas cambian, que va en relación al anterior, es un aumento de la complejidad. Es decir, lo dicho, pues complejidad tanto operativa como de mercado. Hay veces pues que la regulación del mercado cambió y tenemos mayor complejidad porque, no sé, somos una empresa que yo tengo clientes, por ejemplo, del sector de los alcoholes o clientes que fabrican armas o, bueno, pues la regulación normativa, pues hace tiempo, pues por ejemplo, les obligó a tener unos informes y unos modelos de gestión para conseguir tener la información al día cuando se la pedían, que, bueno, que incluía complejidad al sistema, ¿no? Llevar todo eso de manera manual, pues ya no era tan sencillo como antes. Bueno, pues son momentos en los que las empresas se paran a pensar que igual una implantación de un ERP les podría ayudar en cómo sacar adelante un poco el día a día, ¿no? Otro motivo diferente, pero real también, que me encuentro a veces, son, bueno, pues cuando se pretende separar, digamos, la propiedad de las empresas de la gestión. Los dueños, a lo mejor la empresa fue creciendo, era una empresa pues que llevaba al dueño muy de la mano, pero ahora ya no la puede tener en la mano porque la empresa ya tiene un tamaño que no puede controlarlo todo, ¿no? Y ahí es cuando los dueños de las empresas también muchas veces empiezan a dormir mal por la noche, ¿no? Y dicen, joder, yo tengo que poner una herramienta que me permita hacer bien mi trabajo y tener las cosas controladas. Empresas que se compran, bueno, pues ahí también se suele aprovechar para implantar un ERP. Y después acabo diciendo que normalmente pues no es un único motivo, ¿no? Pues se juntan muchos, se juntan obtener ventajas de la anterior diapositiva, se juntan algunos de estos motivos y otros que tampoco estarán aquí referenciados todos, ¿vale? Pero al final, detrás de todos ellos, lo que se busca es tener información para la toma de decisiones, ¿vale? Tipos de ERP. Bueno, pues aquí he hecho un análisis muy simplista porque, lo dicho, podría extenderme al infinito en hablar de 1 millón de tipos de ERPs, pero digamos que en el mercado hay pues varios tipos de ERPs. La primera distinción que haría clara sería ERPs de software comercial o propietario y software libre, es decir, ERPs que tienen detrás pues bien una empresa o bien una multinacional y que cuando nos ponen su ERP o nos lo venden a través de un partner, pues hay unas licencias que pagamos, ¿vale? Y después están los software libre, que son software que a priori no tienen coste de licencia.
Sí os va a costar dinero, os va a costar un dinero de servicios del partner por implantar y adaptar esa solución a cada cliente, pero no hay un coste por usuario, como quien dice. Bien, establezco otro tipo de diferenciaciones también dentro de RPs. Primero, quería comentar, como os comentaba antes, ¿no? Programas de facturación y o contabilidad. Muchas veces me siento con clientes y como el concepto de RP no está del todo claro, para ellos su RP es ese programa de facturación y contabilidad, porque aparentemente, jolín, no es de facturación, porque yo aprieto este botón y fíjate, me hizo la contabilidad en otra aplicación a través de aquel túnel, ¿no? Que le enviaba datos en coche, pero no son realmente RPs. Pero sí, muchas empresas todavía a día de hoy tienen pequeñas soluciones que digamos que se medio juntan y aparentemente parece un RP aquello. Luego hay programas desarrollados a medida. Bueno, pues lo típico, ¿no? Oye, pues yo conocía a una persona que es un informático buenísimo y le contraté y me hizo un programa para mí. Vale, bueno, pues esto se veía más hace unos cuantos años, ahora lo cierto es que cada vez te lo encuentras menos o ya prácticamente no te lo encuentras, pero bueno, todavía hay en el mercado desarrollos a medida, como quien dice, son RPs porque son aplicaciones que tienen los diferentes módulos, que no tienen túneles para enviarse cosas, sino que está todo dentro de esa base de datos, pero bueno, son programas hechos generalmente por personas unipersonales o empresas muy chiquititas que hacen sus propios productos y que cada vez tienen más complicado competir porque bueno, pues porque competimos en un mundo global y pues por muy listo que sea uno, pues cuando compite con, qué sé yo, con Microsoft, que pone miles de programadores y un montón de dinero para ir mejorando sus sistemas, pues los productos de desarrollo a medida propios pues suelen acabar siendo obsoletos, ¿no? Luego están sistemas cerrados básicos, es decir, estos suelen ser ERPs no personalizables, es decir, son ERPs que traen una funcionalidad, el sota, caballo y rey un poco de las empresas, lo que casi todas necesitan sin extenderse mucho y sin funcionalidades demasiado avanzadas, pero en cambio estos RPs suelen ser RPs muy económicos, ¿no? O sea, tienen su público, su mercado y son las soluciones óptimas además para empresas de determinado tipo, empresas no muy grandes que, oye, yo necesito el sota, caballo y rey, bueno, pues no te metas en un macro proyecto ni pongas un Ferrari si lo que vas a hacer es ir de aquí a 200 metros todos los días. Bien, después también hay sistemas cerrados amplios. Estos sistemas no son personalizables. Cuando hablamos de personalizables, hablamos de coger un programador y pedirle algo nosotros que queremos y que ese programador meta líneas de código ahí en el programa para que nosotros cuando abrimos ese programa veamos lo que le hemos pedido, ¿vale? O el programa haga lo que yo le he pedido. Bien, eso es personalización. Sin embargo, este tipo de programas cerrados amplios comento que tiene funcionalidad muy amplia, ¿vale? Bien propia o bien a través de soluciones ISV. Es decir, que no sean personalizables no quiere decir que no hagan muchas cosas. Hay programas que tienen mucha funcionalidad y lo que se hace es parametrizarlos, que llamamos nosotros. Ahí no hay un programador que meta líneas de código, pero digamos que si hay alguien que va habilitando, entre comillas, para que se me entienda, checks en la aplicación, oye, habilito esto, más esto, más esto, menos esto, más esto, y entonces cuando yo hago eso, la aplicación se comporta como me está pidiendo el cliente, ¿vale? Entonces, hay sistemas que no son personalizables, pero que sí tienen mucha información y que pueden acabar cubriendo las necesidades, perdón, mucha información o mucha funcionalidad y pueden acabar cubriendo perfectamente las necesidades del cliente. Digamos que la personalización es algo que en un entorno idóneo debemos de tratar de evitar, pero que muchas veces es imposible evitarla, ¿no? Porque todas las empresas tenemos nuestra pequeña particularidad y bueno, tenemos que tratar de minimizar en la medida de lo posible esa personalización. Y luego, por último, también están sistemas abiertos amplios, ¿vale? Sistemas que tienen mucha funcionalidad per se de parametrización, de configuración sin código, pero que aparte permiten al distribuidor, al partner, al implantador, entrar ahí, configurar, programar lo que haga falta que el cliente haya pedido y entregar una solución al cliente, ¿vale?
Y bueno, y después ya los macroproductos, ¿vale? Los sistemas abiertos muy amplios, digamos el SAP, el SAP grande, ¿no? Lo dicho, esto no es que porque este producto sea el más amplio sea el mejor para nosotros. Insisto que los productos cerrados básicos muchas veces son soluciones óptimas para muchas empresas. Tenemos que ir tratando de buscar la solución que necesitamos y acomodarla en funcionalidad y en costes. Bien, factores que influyen en la elección. Bueno, primero, tamaño de la empresa. Digo primero no porque sea el más importante, ¿eh? Son diferentes factores, insisto, seguro que hay otros cuantos más, ¿no? Pero factores que yo consideraría al menos si tengo que seleccionar un ERP. Primero, el tamaño de la empresa. Oye, yo soy una empresa que tengo 20 trabajadores o soy una empresa que tengo 2.000 trabajadores, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando sigamos analizando el ERP, un aplicativo de aquellos que os comentaba cerrados básicos, pues probablemente si le pongo a trabajar en 2.000 trabajadores, porque la empresa mía es muy sencilla, solo necesita el sota, caballo y rey, pero somos 2.000 o 20.000. Bueno, pues es probable que esa aplicación no esté pensada para ese tipo de tamaño y que cuando pongo a 20.000 trabajadores a trabajar a la vez, pues a lo mejor el sistema me va lento o se cuelga o no funciona directamente, ¿no? Entonces, uno de los primeros motivos de ubicación o sea, de decisión de hacia qué tipo de ERP me voy a tirar es el número de usuarios que tengamos. Otro motivo es la facturación, no es matemática pura, pero bueno, es lo de siempre, es como cuando uno va a comprar un coche, pues si gana 1.000 euros al mes, pues no se plantea comprarse un Bugatti, ¿no? Porque es que si ahorro mucho durante muchísimo tiempo, igual me lo compro, pero después no lo voy a poder mantener. Entonces, bueno, usuarios y facturación nos ayudan a veces a ir determinando un poco qué tipo de ERPs empiezan a estar descartados. Seguimos, el coste de la inversión. Bueno, pregunta típica, ¿no?, de los clientes cuando me siento con ellos. Oye, ¿esto cuánto me va a costar? Esa es la pregunta del millón. Muchas veces, bueno, pues lo que decimos todos, ¿no? Lo importante no es lo que cuesta, sino lo que aporta. Yo estoy de acuerdo relativo, porque en el ejemplo del Bugatti que comentaba antes, a lo mejor me aporta muchísimo, pero si no lo puedo pagar, pues probablemente no me tenga mucho sentido. Entonces, está esa relación ratio coste-beneficio, ¿no? El coste de la inversión es importante también. Mejor encaje funcional de la solución con necesidades de la empresa. Los ERPs históricamente nacen de algún sitio. Históricamente, porque los ERPs generalmente, los de mercado, digamos, los ERPs comerciales de multinacional, pocos o casi ninguno son nuevos como tal, todos partieron de algún sitio. Era un ERP pues que en su día nació de la fabricación, otros nacieron de la parte de finanzas, otros, y con el paso de los años fueron mejorando, pero cuando uno visualiza un ERP, una demostración de producto de un implantador, pues si lo miras con un ojo un poco crítico, pues puedes ver dónde está más fuerte y dónde menos fuerte es esa solución, ¿no? Y en función a nuestro tipo de empresa y a nuestra necesidad principal dentro de la empresa, a lo mejor somos una empresa que tenemos una complejidad financiera brutal, pero que en fabricación somos el sota, caballo y rey, porque, no sé, el 90% de mis clientes son 2 clientes contados y es un proceso de fabricación en serie repetitivo y sin complejidad. No hay trazabilidad, no hay... Bueno, pues me interesará más implementar un ERP que en esa parte financiera sea mucho más potente, ¿no? Que un ERP que en la parte de fabricación sea muy potente y en la parte financiera no cubra tantas expectativas. Bien, después, previsiones de necesidades futuras, importantísimo. Es decir, uno implanta un ERP y es como, digo yo, como la compra de la casa. Es una compra que tenemos que intentar que sea la compra de nuestra vida. Esa de, joder, yo voy a comprar una casa y a ver si no me mudo nunca, porque es una faena, la mudanza, las hipotecas, y esto es lo mismo. Entonces tenemos que tratar de visualizar nuestra empresa a futuro. Y dentro de esa decisión, bueno, pues valorar qué tipo de ERP necesito. Imaginaros, antes os comentaba que uno de los productos que vendemos, por ejemplo, se llama SAP GX3. Pues SAP GX3 tiene una cosa muy buena que es
la multilegislación. Digamos que esto es una exageración, pero con 2 clics de ratón empiezo a vender en Sudamérica, por ejemplo. Bueno, pues otros ERPs que distribuyo, si una empresa abre en Sudamérica, es casi otra implantación per se. Bueno, pues hay veces que las posibles necesidades de la empresa, si yo tengo un plan de negocio donde hoy vendo en España solo y en un futuro a 5 años pues pretendo tener delegaciones fuera, pues lo tengo que tener en cuenta a la hora de seleccionar mi ERP, porque se me ocurren ahora, por ejemplo, ERPs de la competencia que yo no distribuyo, evidentemente, que solo se venden en España. Bueno, pues sería una faena cuando te vayas fuera y tengas que comprar otro ERP fuera y entonces ya volvemos otra vez con los túneles para pasarnos datos de unos a otros y lo dicho, en los túneles cuando hay accidentes muere gente muchas veces. Tenemos que tratar de evitar eso. Bien, este ejemplo de internacionalizarse pues era un ejemplo, sin más, pero las previsiones de necesidades futuras son importantes, ¿vale? A la hora de decidir qué ERP seleccionamos. Luego, número de partners de la solución. Yo comento siempre que esto al final, pues en cierta medida es un matrimonio. Es un matrimonio en el cual mi empresa, que va a implantar un ERP y que se encarga de otras cosas, no se encarga de implantar ERPs, entonces me voy a tener que apoyar en alguien, como cuando me opero, que me apoyo en el médico y tengo que confiar en él, ¿no? Bueno, pues aquí vas a confiar en un partner para implantarte la solución. ¿Qué pasa? Que eso va a ser un matrimonio. Y yo digo siempre que los matrimonios están muy bien, pero probablemente porque hay divorcios. Si no hubiera divorcios estarían menos bien. Yo de momento solo me casé una vez, sigo con mi mujer y estoy encantado de estar casado. Pero lo dicho, no debemos de seleccionar un ERP, en mi punto de vista, que nos ate en cuerpo y alma a un único partner el resto de nuestra vida. La competencia en todo, en mi sector también, la competencia es estupenda, porque nos permite estar tensos en el servicio. Yo si no tuviera competencia, pues igual me relajaba y dejaba de atender bien a mis clientes. Me van a tener que comprar a mí, no tienen otra solución, y además mover esto de aquí a aquí vale 3.000 euros. No, pero el programa costó 2.000, ya, pero es que mover esto de aquí a aquí vale 3.000, y si no, pues te quedas sin programa. Entonces, buscar aplicativos donde si el partner que os implanta os falla en la implantación, en el servicio, en los precios, que os quiere empezar a cobrar de todo por todo muchísimo, bueno, pues que tengáis un elenco de partners suficientes para poder daros servicio y no tener que veros en la perspectiva de tener que cambiar otra vez el ERP, ¿vale? Otro factor que influye muchas veces, bueno, es la empresa que está detrás de la solución que vamos a implantar. Es decir, eso hay que analizarlo. Al final, como esto es un matrimonio, porque un ERP no dura un año en una empresa, uno lo pone pensando, bueno, ya espero no cambiarlo nunca más. Y si lo cambio, jolín, pues será una grandísima noticia porque la empresa creció tantísimo, 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 que hice tanto dinero que ahora tengo que cambiar el ERP, porque me seleccionó un ERP no de funcionalidad muy amplia. Pero como la decisión es tan importante y es a años vista, debemos de mirar qué hay detrás de ese programa de gestión. Ya no del partner, que también, que lo deberemos de evaluar, sino del fabricante. Es decir, este producto, pues oye, pues por ejemplo, uno de los que vendo pues es de Microsoft. Joder, pues Microsoft, una de las mayores multinacionales informáticas del mundo, invierte en I+D un montón. Bueno, pues que tenga un respaldo serio detrás, ¿vale? Fases de la implantación de un ERP. Bueno, pues aquí os defino muy sencillo, tratando de simplificar al máximo un poco las diferentes áreas. Una definición de un documento funcional, ahora entraremos un poco más en detalle, donde se definen las necesidades de las empresas. Hay una fase de implantación, hay una fase post-implantación, una vez arrancados, ¿vale? Entre medias de esa fase de implantación y posimplantación, lo hablaremos ahora un poco más en detalle, debe de haber superusuarios, ahora definimos un poco el rol, y a lo largo de todo el proyecto debería de haber reuniones periódicas de seguimiento de proyecto, donde se analiza si vamos según lo previsto, si hay que tomar medidas, si hay que tomar acciones, bueno, etc. Entonces, fases de implantación, vamos a entrar un poco más en detalle. Primero, os comentaba documento, vamos a la diapositiva anterior, definición del documento funcional, ¿vale? El documento funcional, que se le ponen, bueno, varios acrónimos, pues DRF, documento de requerimientos funcionales. Otra gente lo llama
DSN, documento de solución de negocio. Bueno, en definitiva, ¿qué es esto? Esto es un documento en el que se plasme claramente cuáles son las necesidades del cliente y qué es lo que el programa, cuando lo implantemos, deberá de tener, ¿vale? Para cubrir esas necesidades del cliente. Importantísimo, esta es la fase crítica de una implantación de ERP. En esta no podemos escatimar ni un minuto, ni una hora, ni nada, ni un día de trabajo, lo que haga falta. Esta es la fase que nos va a permitir que el proyecto sea exitoso. El resto ya son, no sé, un cuarto de importantes que esta, ¿vale? Entonces, en esta suele haber gaps, es decir, suele haber diferencias entre nuestras expectativas y lo que nos entregan. A mejor documentemos ese manual de requerimientos funcionales, menores serán los gaps entre nuestras expectativas y lo que nos entregan, ¿vale? Yo comento que siempre en este documento de consultoría tiene que haber un documento gap fit que detalla las personalizaciones. Es decir, un documento gap fit dice, estas eran las necesidades del cliente, esto es lo que el programa que vamos a implantar trae y por tanto hay esto, esto y esto que el programa no lo trae, ¿vale? Hay unos gaps funcionales que el programa no cubre. ¿Y cómo los cubrimos? Con los fits, ¿vale? Esto lo vamos a cubrir con estas personalizaciones. Aquí vamos a hacer esto que funciona así, 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 así. Todo lo anterior generalmente son funcionalidades estándares, funcionalidades que vienen de paquete y o parametrizamos, lo que os comentaba alguien. Antes no entra ahí y mete líneas de código de desarrollo, generalmente, ¿vale? Entonces, esas partes, a medida de hacer demostraciones de producto en la fase preventa, pues el cliente ya visualizó más o menos que la aplicación eso lo cubre, ¿vale? Pero las personalizaciones muchas veces no lo visualiza porque un programador tiene que entrar ahí a meter código. Bien. Luego, una vez que ya tenemos definido lo que es el proyecto, digamos el proyecto del arquitecto, ¿no? Pues ya tenemos definido que esto es una casa, tiene 3 habitaciones, las calidades son estas, bueno, pues ahora hay que ponerse a trabajar. Ponerse a trabajar en varias áreas. Primero, una parte de configuración y parametrización, donde, bueno, pues el propio partner pues va habilitando esos checks que comentaba antes para adaptarlo a esas necesidades funcionales definidas en la fase de consultoría, en el documento de requerimientos funcionales. Hay desarrollo de personalizaciones, ahí el partner tiene a programadores que están metiendo líneas de código para cubrir esos gaps detectados anteriormente. Y cuando eso más o menos está, pues el partner primero tiene unas pruebas internas, ¿no? Llega un momento donde el programador dice, oye, ya acabé esto que me pedisteis. Y entonces hay un consultor, generalmente, un perfil diferente, que es el que generalmente habla con el cliente y el que sabe de negocio, no sabe de informática, como quien dice, sabe de negocio, suele tener un perfil diferente. Hay veces que informáticos a base de años de experiencia pues saben de empresa también al final, pero bueno, digamos que son 2 roles diferentes. Y hay una fase de pruebas. Antes de molestar al cliente, oye, vamos a comprobar si esto funciona o no funciona. Una vez que eso se valida internamente, pues la siguiente fase es una fase de prueba conjunta con el cliente. Es decir, se coge al superusuario que comentaba en esta diapositiva anterior por parte del cliente y se le dice, oye, te voy a dar una píldora formativa pequeñita, pequeñita, para que me puedas probar esto en concreto. No te voy a enseñar la aplicación, solo esto, porque esto es lo que necesito que me valides, que esto funciona según lo que habíamos documentado en el documento de requerimientos funcionales y, por tanto, según tus necesidades. Y ahí el cliente va validando cada uno de esos puntos, ¿vale? Tanto las validaciones de personalizaciones que acabo de comentar, como las de parametrizaciones. Es decir, el propio consultor fue parametrizando el producto sin meter líneas de código para adaptarlas a las necesidades y va avisando al superusuario por parte del cliente. Hay veces que hay más de un superusuario, ¿vale? En finanzas en logística otro, va avisando a cada uno de ellos para que le vaya validando cada uno de los puntos definidos en el documento de consultoría. Cuando tenemos todo eso, es decir, hemos hecho pruebas nosotros, ha hecho pruebas el cliente, está validado, pues viene la parte de formación que suele adecuarse a ese momento cercano al arranque, ¿vale? No sirve de nada que os demos formación pues mucho antes porque se os va a olvidar. Entonces se suele tratar de condensar a poco tiempo antes del arranque.
Después hay una carga de datos maestros definitiva. Generalmente los clientes pues vienen de otros sistemas donde tenían una serie de datos en esos otros sistemas y cuando digo sistemas no necesariamente ERPs, ¿vale? Hay veces que son Excel, veces que, lo dicho, como comentamos antes. Pero ahí tenemos que hacer, o muchas veces se hacen, una carga de datos para facilitar que el cliente cuando empieza el día 1 a trabajar con el sistema no tenga que volver a introducirlo todo, ¿vale? Y por último llega el día D, el día donde nos hemos subido un trampolín de muchos metros y desde arriba nos empieza a dar vértigo, ¿no? Porque tenemos que saltar al vacío. Es ese momento de saltar y empezar a trabajar en el nuevo sistema, ¿vale? Ahí generalmente hay una fase de soporte al arranque, que llamamos, que es una fase de donde nos convertimos los partners o los implantadores casi en una extensión de la empresa, ¿no? En una persona más. ¿Cuántos seréis en plantilla? Y me dice el cliente, no, somos 35. Bueno, pues ese día se convierten en 36 o 37, el día del soporte al arranque. Eso no es un día, suele durar un periodo, pues no sé, depende de la implantación, a veces y de la complejidad y de lo que se haya desarrollado, 2 días, una semana, 2 semanas, depende un poco de la implantación, ¿vale? Dificultades y riesgos de una implantación. Primero, elección de un software no adecuado. Hay que tomarse el tiempo necesario. Esta decisión es muy importante, es un matrimonio, no lo toméis a la ligera. Buscar referencias, oye, qué clientes tenéis, qué experiencia tiene este partner. Este partner, yo incluso diría a veces también, oye, voy a sacar un informe financiero del partner, no vaya a ser que me quiebre en la mitad de la implantación. Conocer las limitaciones del RP, pensar en las necesidades futuras, pedir muchas demostraciones de producto, todo lo necesario para estar seguro. Y aquí pongo una frase que me sonaba mal a medida que lo escribía, pero me dije, yo lo tengo que poner, porque es que lo pienso de verdad. Que tenga prisa y no sepa de RPs, porque de coches, por ejemplo, bueno, pues incluso los que no les gustan los coches, de coches saben un poco. Oye, pues hay coches automáticos, manuales, pero de RPs hay gente que no sabe, no tiene ni idea. El que no le vaya a dedicar tiempo a esto, que posponga la decisión. Es mejor que no compre nada, porque un RP puede paralizar una empresa. Y puede ocasionar daños muy graves en una empresa. Entonces, hay que asesorarse que tanto el RP como el implantador tengan experiencia en esto y que el RP pues sea bueno y tenga algo detrás suficiente como para respaldar el producto. No realizar bien contratos de implantación, importantísimo. Yo primero separaría consultoría de la implantación siempre. Me encuentro muchas veces que en el ánimo de vender, pues la competencia muchas veces vende implantaciones sin haber hecho una consultoría. Le hizo una demo al cliente, el cliente vio el producto y dijo, ah, sí, bueno, yo creo que más o menos me sirve. Le presentó una oferta y el cliente que no está acostumbrado a comprar RPs habitualmente dijo, vale, pues perfecto, nada, esto te lo firmo. Pero no hemos definido nada todavía. O sea, yo te enseño una casa más o menos por encima en un modelo 3D, pero no definimos cuántos enchufes te tengo que poner en las habitaciones. Y si tienen que ir arriba o abajo, y si necesito una grúa para ponerlo arriba. Y cuando me empieces a pedir cosas, no, hombre, pero eso no está, eso no, porque mi paquete cerrado base es este de aquí. Y, bueno, lo dicho, mi recomendación no es una palabra de Dios, ¿eh? Hay empresas que no lo hacen y veces que sale bien. Pero yo mi recomendación, que es mi obligación, recomendaros mi punto de vista, que para eso estoy aquí hablándoos en este webinar, es separar la consultoría de la implantación. En la consultoría definimos los requerimientos y cuando definimos los requerimientos, luego ya me pueden dar un precio cerrado para esa implantación. Y yo, con ese precio cerrado, puedo tomar muchas decisiones. Puedo decidir hacerlo en fases, puedo decidir pedir precio a otros para ver si me están ajustando el precio o no, porque ahí ya tengo un resumen de calidades definido. Ahí ya puedo ir a otra constructora con un proyecto de arquitecto ya bien definido y decirles, oye, ¿qué precio me darías tú para esta casa? ¿Vale? Haber revisado con máximo detalle el documento de requerimientos funcionales. Lo que os decía antes, ahí no podemos escatimar tiempo. Tenemos que dedicarnos a hacer un documento lo más exhaustivo posible y lo más completo posible. Contratar una implantación a precio cerrado para cubrir la consultoría. Muchas veces no somos expertos legales. Nos pasa, nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Pues unos hacen embutido, otros implantamos ERPs y otros, no sé, son clubs deportivos. Pero no somos empresas de abogados muchas veces, ¿no? Y dentro de estos contratos,
A veces nos presentan presupuestos que hablan de horas y hablando de horas, aunque después te ponen un precio total ahí, pero están hablándote de horas y cuando te presupuesté X horas y llevamos X más 1 horas, pues vienen las ampliaciones. Hay que tratar de manera contractual de contratar un contrato de obra, no un contrato de servicio, ¿no? La elección de un partner no adecuado, lo que comentaba antes, falta de experiencia, excesiva carga de trabajo. Esto va relacionado con el siguiente punto que establezco. En la fase comercial, pues muchas veces es estupendo todo, ¿no? Me han enseñado un producto, joder, me parecen gente estupenda y que saben de esto, y firmé el proyecto. Y de repente, toda esa gente con la que hablé desapareció. Y me pusieron ahí a un junior que lleva 1 año con esto, no tiene ni idea, le tuve que explicar ya no solo toda mi empresa, sino que además le tengo que explicar parámetros, no sabe lo que es un confirming, no sabe, bueno, pues en esa fase contractual garantizaros el equipo de proyecto. ¿Quién va a hacerme a mí la implantación? Que pongan ahí nombres y apellidos de quién me va a llevar la implantación y a ser posible gente que ya conozca, ¿no? Gente que se haya visto involucrada en esa fase de consultoría que comentaba antes. Dificultades y riesgos en la implantación. Pues primero, no tener a la empresa alineada con la decisión o tener resistencia interna, ¿vale? Esto lo repito un poco más abajo, pero esto es, vamos, es el pan de cada día. Es decir, hay veces que la empresa alineada va más bien dirigido a mi principal preocupación, la mía, va dirigida a puestos de responsabilidad, dirección general, responsables de área. A veces los responsables de área están liderando un proceso de cambio, como este, porque ellos en su día a día no dan abasto y están cansados de que les riñan en casas porque sus parejas no los ven por las tardes, porque tienen jornadas maratonianas y dicen, joder, tenemos que poner aquí un remedio a esto para seguir teniendo la información que necesitamos y bueno, tener una vida razonable. Pero dirección general no está alineada con la decisión, problema. Si dirección general no está alineada con la decisión, a poco que esto salga mal o empiece a torcerse de alguna manera, nos vamos a encontrar con problemas, ¿vale? Y segundo, la resistencia interna, muy habitual. A la gente le incomodan los cambios, a nivel general en la vida. Aunque después pueda tener cosas buenas, un cambio siempre produce un cierto rechazo. Esta la voy a unir con el último punto que tengo ahí en la diapositiva, que es la gestión de ese cambio, ¿vale? Pero sí nos vamos a encontrar con una resistencia interna. Daros cuenta que estamos hablando de una operación complicada. Quien nos diga lo contrario os miente. Esto es una operación complicada. Yo cuando viene un cliente mío o en ese momento no era cliente y me dice que quiere cambiar el ERP, le comento que nos estamos viendo porque él tiene un dolor y trató de tomarse ya 20 aspirinas, pero el dolor no se le pasa. Y entonces se tiene que operar, pero él no quiere operarse, él realmente no quiere implantar un ERP. El ERP es la consecuencia, ¿no?, de haber tomado aspirinas y que no se pase, y entonces hay que pasar por una operación. Pero esto es una operación. Y aunque la gente te diga que esto es muy sencillo, puede ser una operación de apendicitis. No, esto, nada, esto va por la paroscopia, nada, son unos puntos que te pongo ahí y hoy, nada, sales de aquí en nada y duermes en casa hoy, ¿eh? Ya, pero los puntos tiran. Después de la operación, esa resistencia interna, esa gestión del cambio, no va a ser agradable. Aunque sean puntos solo, esos van a tirar un poco. Y luego va a ser muy bueno esa operación, porque te va a permitir hacer vida normal, que cuando tenías ahí la apendicitis, joder, tenías ahí unos dolores Pero esto es complicado, esto es una operación. Luego hay operaciones a corazón abierto, también esas son complicadas también. Pero sea como fuere, va a haber una resistencia interna y esto no va a ser fácil, ¿vale? Ese es uno de los riesgos que tenemos que tratar y que ir gestionando. En la fase de consultoría que os comentaba antes, lo enlazo con el último punto de gestión del cambio también, que después avanzaré. Debemos de ir tratando también esta resistencia interna. Es un momento estupendo para ir haciendo que el equipo que va a estar reacio, los va a ver muy proclives al cambio y los va a ver gente que esté muy reacia. Ir llevándonos a nuestro terreno, porque en ese momento, quieran o no, nos empiezan a contar sus problemas, porque nos están contando cómo trabajan en el día a día. Y nos empiezan a contar que esto lo meto aquí y entonces lo hago acá y entonces, jolín, y haces eso 3 veces, jolín, pues vaya faena, sí que es un trabajo. No, sí, no, y llego tarde a casa por las noches y tengo a mi pareja, joder, cabreadísima conmigo.
No, hombre, pero es que eso hay que automatizarlo. Eso ya te tenía que venir dado cuando te metieron en el otro departamento. Claro, claro. Y entonces ya lo estás empezando a alinear a que tú te tienes que operar de apendicitis, macho. Es que ese dolor que tienes ahí, eso no se puede soportar. Y ese momento ya es un momento donde tenemos que ir trabajando esa gestión del cambio. Vale. Siguiente. Falta de liderazgo y compromiso activo de la dirección. Insisto otra vez. Es importante el liderazgo, es importante aquel papel de aquellos superusuarios, ¿vale? Tenemos que tener gente que promueva el cambio internamente en la empresa y gente que sea líder. El concepto de líder es amplio y ambiguo. Es decir, hay liderazgos de muchos tipos, ¿no? Hay liderazgos por personalidad, hay liderazgos pues la gente le sigue, ¿no? Y hay liderazgos técnicos. Por ejemplo, Steve Jobs era un liderazgo técnico. Decían que la gente que trabajaba con él, pues, joder, no era una persona agradable en el trato y te decía a veces alguna cosa que te apetecía matarlo allí, ¿no? Pero era un visionario técnicamente y la gente quería estar al lado de él porque sabían que un proyecto de él era un éxito. Bueno, pues él tenía un liderazgo. Si él decía, vamos a implementar un terminal que tenga únicamente un botón, pues algo que en un momento determinado parecía una locura, la gente, nosotros vamos a implementar un terminal con un botón. Es que esto es lo que hay que hacer porque hay ahí un líder que me dice que esto es bueno. Bueno, pues necesitamos tener líderes dentro de la empresa también, ¿vale? No haber puesto un jefe de proyecto por ambas partes. Esta figura es fundamental. El jefe de proyecto es una persona que es el malo de la película a veces. Es el que va a tener que poner las pilas cuando no se estén poniendo las pilas. Y esto probablemente va a pasar. Es decir, habrá veces que la empresa tenga tareas. El implantador tendrá que tener un jefe de proyecto, por supuesto, pero el cliente debe de tener un jefe de proyecto. Alguien que de repente a una persona importante, el responsable de logística, joder, pues es un tío importante en la empresa, pero le pedimos que nos hiciera que nos mandara copias de los formatos de etiquetas y de no sé qué y no nos lo está pasando, joder. Está pasando de nosotros olímpicamente. Bueno, pues tiene que haber ahí alguien, un jefe de proyecto que sea el sheriff en la empresa y que ponga orden en la empresa. Porque la empresa es parte fundamental también en esta implantación. Uno no puede si dos no quieren. Y aquí la empresa se tiene que poner las pilas también. Y por tanto, debe de haber una figura de jefe de proyecto en la empresa implantadora, ¿vale? Siguiente paso, de dificultades, gestionar las expectativas. Esto no sé si os pasó en vuestra vida personal en varias áreas, a mí me pasó muchas veces, que hay veces, no sé, que pues, no tiene nada que ver, pero una vez que mi mujer contrató unas vacaciones, yo no me involucré en nada, me desmarqué, las contrató y cuando ¿qué contrataste? Nada, bueno, encontré una oferta, no es nada del otro mundo y tal, y bueno, mis expectativas no eran muy buenas, ¿no? Cuando llegué, joder, me encantó. Sin embargo, al revés, hubo una vez de ir a un hotel 5 estrellas que decía, joder, voy a ir a un hotel 5 estrellas y bueno, y después decir, bueno, pues esto no es para tanto, ¿no? Porque, entonces, gestionar las expectativas. Esto es un RP, esto no va a ser mágico. No vamos a poner un RP ahí, joder, mi empresa va a estar en la luna ahora. No, no. El RP te va a ayudar en todo este proceso. Al principio va a ser doloroso, los puntos van a tirar un poco, por bien que lo hagamos, pero esto me va a ayudar a vivir mucho mejor, pero esto no va a ser mágico, no va a trabajar solo el RP, ¿vale? Entonces, esa gestión de las expectativas también es importante porque si no genera frustración. Yo joder, me he esforzado y al final tengo esto. Y no, hay que gestionar las expectativas. Y después, bueno, pues esto es una imagen que os pongo, que no es ni mía, es de John Kotter, que habla de los 8 pasos en la gestión del cambio, ¿vale? Que debemos de seguir, pues crear un sentido de urgencia. Yo le pasaré la presentación a Carlos, que después, si él quiere, os la distribuya. Bueno, la veis un poco con calma, pero bueno, habla de cosas que tenemos que tratar de implementar en esta gestión del cambio, en estos pasos del cambio, ¿vale? Bueno, sin más, pues espero haberlo hecho lo más ameno posible y lo más rápido posible y condensado posible dentro de la ambigüedad y la amplitud de todos estos temas que hemos tratado. También os dejo ahí nuestros datos de contacto, independientemente de que ahora abramos un canal de copio y demás. Y bueno, pues doy el paso a Carlos y a vuestra disposición.
Muy bien. Muchas gracias, Mario, por la exposición. También a la empresa Líder IT, gracias por compartir tu tiempo, también tu experiencia con nosotros. Yo creo, bueno, desde mi punto de vista, al menos el webinar ha sido muy interesante, muy completo. Yo creo que nos ha dado una visión global y básica sobre los RPs y también creo que hemos entrado en detalle en aquellos aspectos fundamentales que son importantes a la hora tanto de seleccionar como implantar el RP. Así que ahora, si os parece, inauguramos el turno de dudas, preguntas, cedemos el protagonismo a los asistentes. Podéis trasladar vuestras consultas bien a través del chat que tenéis disponible a la derecha de vuestras pantallas o si no, sentiros libres de abrir el micrófono y directamente preguntar. Yo creo que esta segunda forma es mucho más ágil. Aquellas preguntas que por motivos de privacidad / confidencialidad no la queráis trasladar de manera pública, pues ya ha dejado antes Mario los datos de contacto de la empresa o si no, bueno, a través de nosotros, de la Oficina de Transformación Digital y se los hacemos llegar al Líder IT. Bueno, pues mientras os pensáis las preguntas, sí que me gustaría trasladar a Mario una cuestión que va ligada a la diapositiva que presentaste sobre los factores que influyen en la selección del RP. Como bien dijiste, acertar en la selección del RP es un aspecto clave, por el mero hecho de que el RP pues, es al fin y al cabo el centro neurálgico, la columna vertebral de la empresa. Sin embargo, vemos que en el mercado hay cantidad de RPs y de cara a una empresa que se pone a investigar previamente a contactar con una empresa especializada como Líder IT, pues puede quedar abrumada de la cantidad de productos. Por lo que he visto, una de las labores fundamentales de Líder IT pues es ese acompañamiento, que además lo separáis de la propia implantación, que es una labor de consultoría para tratar de acertar en esa selección de RP que la empresa quiere implantar. La pregunta va ligada a esto. ¿Qué proceso sigue Líder IT para adaptar pues, las necesidades del cliente al mejor producto de RP? Vale. Te doy un poco mi visión personal y particular. Es decir, yo esa fase de consultoría que evidentemente se hace pues para acabar implantando un RP, a mis clientes les digo que tenemos que olvidarnos del RP. Es decir, esa es una fase de las necesidades de la empresa. O sea, nosotros no estamos buscando operarnos, insisto, no buscamos implantar un RP, no buscamos operarnos. Vamos a tener que operarnos porque ya han tomado aspirinas y no se les cura, entonces seguro que nos vamos a tener que operar. Pero primero vamos a determinar cómo queremos estar. Oye, pues yo es que quiero no tener dolores aquí en el bazo. Entonces, ahí tenemos que hablar de empresa, no de RP ni de informática. Tenemos que hablar de empresa y de procesos, ¿vale? Por tanto, una persona que generalmente acompaña a las empresas en esa fase de consultoría es una persona que no tiene un perfil informático generalmente, ¿vale? Sí, como comentaba antes, yo tengo gente y mi competencia tiene gente que son informáticos de profesión, pero que llevan muchos años en empresa, entonces casi dejan de ser informáticos porque ya saben de procesos más que, qué sé yo, que un economista que salió de la carrera hace 5 años, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos que hablar de empresa y de negocio, de oye, ¿cómo ubicas en el almacén? Eso no tiene nada que ver con el RP, es cómo ubicas tú. Oye, no, pues yo, mira, yo tengo en el almacén, pues lo tengo separado en alturas, vale, pero ¿tienes un almacén pulmón? ¿Qué es eso? ¿Qué es una? Bueno, pues hay que hablar de negocio en esa fase de consultoría y de necesidades, ¿no? Bueno, vamos a crear aquí, pues qué sé yo, un almacén pulmón para productos de alta rotación, para tratar de ahorrarle tiempo al carretillero en viajes por el almacén y cuando ya hemos definido la necesidad y lo tenemos documentado, este es el documento de requerimientos funcionales, entonces picamos en la puerta de empresas que implantan RP. Idóneamente, pues en mi caso, pues los clientes confían en mí para hacerles ese trabajo, que es parte de nuestro trabajo. Pero hay veces que ese trabajo no lo hacemos nosotros, lo hace una entidad externa, ¿vale? Empresas consultoras que no implantan RPs, que solo hacen consultoría de negocio. Y entonces, cuando tenemos ese documento, yo veo posibilidad de creación de un almacén pulmón dentro de un almacén. Bueno, pues el ERP, en un análisis gap fit que comentaba antes, tiene que ir marcándose ese producto que yo te estoy ofreciendo, si hace esto o no hace esto. Y después tenemos que visualizar cómo lo hace, porque hay coches que aparentemente hacen lo mismo,
O sea, hay coches que limpian el agua de los cristales, pero hay coches que tienen limpia automático y hay coches que le das tú al botoncito y limpia. Entonces, primero, ¿qué necesidad tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? No hablamos de coches, yo necesito ver bien. Vale. Y ahora, dentro de esa necesidad, ¿cómo vamos a acometerlo? Con un limpia. Vale, y ahora quiero ver cómo ese limpia lo hace, porque sobre el papel todos son multiempresa, muchas veces. Dentro de los RPs que yo vendo, de esos 4, ya no por hablarte de mi competencia, de esos 4 son multiempresa. Pero uno de ellos, ahora no comento cuál, porque se me cabrean después los fabricantes y ven que estoy hablando de uno y no de otro, uno de ellos gestiona el multiempresa, vamos, de aquí a Lima mejor que los demás. O sea, que parece que estás trabajando en una única empresa. Sin embargo, los otros no. Entonces, una empresa que tenga mucha gestión multiempresa, pues claramente debería de orientarse hacia una hacia otra. Pero en una fase de consultoría no hablamos de programa. Hablamos de que yo tengo mucha complejidad multiempresa. Porque cuando hago un pedido de venta en siempre el de compra es el de la otra empresa de allí y además los precios, cuando lo cambiamos en una queremos que se cambie para toda la empresa y nada de informática. Y luego análisis gap fit por ERP. Y de ahí ya nos ayuda a ir tomando una decisión de qué tipo de ERP aparentemente, cuando la empresa me da un análisis gap fit, aparentemente me puede servir. Y luego yo quiero verlo además. ¿Cómo limpia el cristal? ¿Es automático? ¿No es automático? No sé si más o menos me expliqué. Sí. Muchas gracias, Mario. Bueno, otra pregunta que te quería trasladar es sobre la relación entre los RPs y la transformación digital. ¿Vale? Parece que bueno, la transformación digital está llena de tecnologías relacionadas pues, bueno, con la inteligencia artificial, el machine learning, blockchain, tecnologías muy punteras, pero yo, sin embargo, soy más defensor de que, bueno, que lo importante en la transformación digital son las bases y los fundamentos. Y en este sentido, un RP es algo fundamental. No sé si desde Líder IT abordáis procesos de transformación digital. ¿Qué lugar ocupa el RP en la transformación digital de una empresa? Sí, nosotros, entre otras cosas, también somos agentes digitalizadores. Bueno, como comentaba antes, pues de cosas que comentaste ahora, también tenemos un departamento de Industria 4.0. El RP es fundamental, lo que explicaba al principio. Es decir, yo cuando me veo con un cliente y me pide, no sé, pues me pide la luna y no tiene nada, pues antes de la luna, oye, pues necesitas tener lo básico, ¿no? Si uno va, no sé, a algún país de estos que hay niños que se mueren de hambre, pues no hablamos de alta cocina. Primero hay que darles suero, porque no están ni hidratados, no les podemos dar. Entonces, como dicen los ingleses, let's begin from the beginning. Entonces, lo primero es lo primero, hay que empezar por el principio. Y lo que está clarísimo es que el principio es el RP. Luego, a partir de ahí, todo es importantísimo, todo nos va a ayudar, todo nos va a hacer más productivos, mejores, pero tenemos que tener el comienzo. Y el comienzo es un RP, es dónde está el dato. Y a partir de ahí crecemos. Eso lo tenemos clarísimo. Es decir, un cliente tiene que empezar por tener un buen sistema ERP. Luego, a partir de ahí, irá creciendo. Puede darse el caso que no tenga un ERP y se digitalice en otras áreas porque no necesita un ERP. Imagínate, oye, pues es que somos una empresa pequeña, la contabilidad la tengo externalizada, no sé, pero necesito una aplicación para gestionar la parte del CRM, de la gestión comercial únicamente. Porque no tengo más complejidad, bueno, pues a lo mejor en esos casos uno no implanta un RP, pero es que en esos casos no están pensando en blockchain, ni en inteligencia artificial, ni en... Entonces, ahora, cuando me empiezan a hablar de esos otros nombres que fuiste diciendo tú, siempre tienen que tener un RP implementado. Si no, uno no implanta un MES, o no implanta blockchain, o no implanta... Vale, gracias, Mario. Pues bueno, últimos instantes para que los asistentes puedan trasladar vuestras preguntas. Repito, bien a través del chat y se las traslado yo a Mario, si no directamente y por hacerlo más ágil, abriendo micrófono. Dejamos unos segundos y si no, pues iremos dando por cerrado el webinar. Venga, perfecto. Bueno, pues nada, no sé si tienes algo más que añadir, Mario. Agradeceros mucho la oportunidad también de presentarnos y
Y bueno, me tenéis disponible bien a través de los datos de contacto, bien a través de Carlos, en lo que necesitéis. Y lo dicho, espero no haberos aburrido demasiado. Muy bien, Venga, muy bueno. Pues muchas gracias. muchas gracias de A nuevo, vosotros. Mario, por compartir este webinar con nosotros. Gracias también a todos los participantes que os habéis conectado. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y que hayamos cumplido las expectativas que habéis puesto en este webinar. Y nada más, deseo que nos veamos en el siguiente webinar de la Oficina de Transformación Digital. Desearos un buen día y un saludo y gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego. Gracias, hasta luego.